Y para tratar de entender qué impacto tiene esta marcha en el futuro del gobierno y lo que ha sucedido en las últimas horas, hemos convocado a nuestro colega Maxi Alica de La Nueva. ¿Cómo está, Maxi? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien. Bueno, qué días, ¿no? Intensos. Sí, semanas intensas, meses intensos y una jornada muy intensa ayer. Bueno, ustedes recién lo describieron perfectamente, un montón de imágenes de Bahía y de todo el país. Lo primero que me parece que hay que decir respecto a la marcha universitaria de ayer, que se diferencia de movilizaciones anteriores en contra del gobierno, es que por primera vez hubo presencia de gente que sí votó a este gobierno. Eso no había pasado antes. Tal vez la convocatoria de la CGT de enero pasado, recuerdan que hubo un paro y que en Bahía también hubo una movilización muy grande, tal vez convocó a más personas todavía. Generó un mayor impacto visual la cantidad de gente movilizada. Pero en ese momento era claramente sectores de oposición al actual gobierno. En este caso lo que vimos es, bueno, lo que decía recién, ¿no? Esto de que por primera vez vemos gente que votó a Milei yendo a protestar contra una medida de Milei. Claro, o sea, también gente que por ahí está ofuscada, que ya vio algunas señales como para manifestarse en contra, no necesariamente por el tema universitario, aprovechó la ocasión también. Bueno, puede ser una primera señal de alerta y ver si esa gente, por supuesto es muy difícil de saberlo con precisión, pero sí hay que ver si se suma a otros enojos que pueden haber existido por alguna de las medidas del gobierno. Pero lo cierto es que da la sensación, hay que ver el impacto real proyectado en el tiempo, por supuesto que hoy es muy difícil de saber, estamos muy encima del tema. Pero sí puede ser que o debería ocurrir que en algún momento, tal vez sea tal vez un poco más adelante, pero en algún momento la motosierra va a tener que empezar a ir a bisturí. Porque evidentemente la motosierra en un momento empieza a impactar, la motosierra, la licuadora, todas estas figuras que se vienen utilizando, en algún momento empiezan a impactar en el voto, llamémosle voto blando de Milei. No en el núcleo duro que lo va a seguir acompañando, lo sigue acompañando y que ayer lo apoyó. Pero hay un voto, llamémosle blando, digamos, que lo acompañó en el balotaje, pero no lo había hecho antes, y es un voto que podría no acompañarlo en caso de una alternativa que considere mejor en un próximo turno electoral, que puede llegar a estar viéndose impactado por algunas de las decisiones o de las formas, no solo decisiones, sino también de las formas que sigue impulsando el actual presidente. Coincido en que había gente de distintos partidos políticos, de distintas representaciones y mucha gente que seguramente habrá votado a Milei. Ahora la pregunta es, toda esta multitud que se movilizó ayer, ¿tiene una referencia política hoy en caso de que, supongamos, Javier Milei renuncie o haya elecciones dentro de una semana? ¿A quién vota toda esta gente? Bueno, uno de los grandes capitales políticos que sigue teniendo Milei justamente es la ausencia de contrafiguras. Vos fijate que alguien de la oposición que ha tomado cierto protagonismo en redes sociales, en programas y demás, es el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que es un hombre que cuando ha ido a elecciones le ha ido muy mal, no ha superado la línea de las primarias, o sea, siempre se quedó en el camino en agosto. 1%. Y que uno, por más que hoy esté generando también, esté participando en la discusión pública, uno no se imagina que como figura electoral vaya a tener mucho peso. Bueno, no hay hoy alguien que capitalice, ni asoma en el horizonte inmediato alguna figura que capitalice el descontento que puede llegar a haber en un sector importante de la población con Javier Milei. ¿Aparece? ¿Va a aparecer? Sí, porque siempre aparece. Pero si vos me apurás y me decís cuál puede ser, qué hombre, qué mujer, no, yo ese pronóstico no me arriesgo para nada. También hay una cuestión de forma y de fondo, ¿no? La discusión a partir de las propias manifestaciones de Milei, que quizás van mucho más allá de su propio entorno. Entonces, ¿cuánto hay de forma y cuánto hay de fondo en la discusión de decisiones políticas, ¿no? Bueno, él el forma y fondo los entremezcla mucho, ¿no? Está muy mixturado, ¿no? Las decisiones que toma de fondo con los, por ejemplo, cierre de institutos nacionales como el INCA, el INADI, como pasó con la agencia TELAM, y todo eso también le pone mucho simbolismo en el discurso, en las maneras, en los gestos. Está mezclado fondo y forma en el caso de Javier Milei. Hoy todo eso, igual creo que de todas maneras, más allá que lo de ayer puede haber sido una señal de alerta para el gobierno, creo que le sigue funcionando y creo, no solo creo yo, digamos, muestran muchas encuestas, muchos sondeos de opinión, que mantiene bastante altos los niveles de respaldo entre el público que lo acompañó en las elecciones del año pasado. Pero tiene que tener cuidado, porque todos los estilos cansan. No es que el estilo de Milei, o sea, el estilo de Milei va a cansar en algún momento. La semana que viene, el mes que viene, el año que viene, en 2027, en 2031, bueno, no lo sé. Pero todos los estilos cansan. Entonces, Milei y su equipo de comunicación va a tener que también ir observando con mucha precisión en qué momento, tal vez no sea ahora, no lo sé, pero en algún momento va a tener que empezar a sacar el pie del acelerador. Bueno, evidentemente con la publicación que hizo ayer todavía no es objetivo desacelerar.
mantiene el enfrentamiento con cualquiera que se ponga adelante. Absolutamente, absolutamente. Lágrimas de zurdo. Con la figura del León, sigue calificando de zurdos a todos aquellos que discuten su manera de pensar y de actuar. De nuevo, ayer hubo gente que votó a Milei, que fue a la manifestación, o que tal vez no fue, pero que cree que el recorte presupuestario en el área de educación no es una buena decisión. Tiene que prestar atención a eso, Milei, porque esa gente no es zurda. De hecho, si encuentra una alternativa en la derecha, la va a acompañar, y no es que esa gente se va a volcar o al peronismo o a los sectores más progresivos. Es votante típico clase media, históricamente en su momento radical, después del PRO, que ahora encontró un vehículo en Milei. Pero bueno, si quiere cuidar a ese público, yo no lo seguiría calificando de zurdos. Hay algo, digamos, de retroceso de ayer a hoy cuando sale a Adorni, cuando sale parte del gobierno a decir, no, lo que queremos es transparentar los dineros y los fondos que van a las universidades. O realmente la idea es poder por ahí también. Pareciera que es poder por ahí también, más allá de que la voluntad de transparentar siempre es valorable y siempre es positiva, y ahí creo sí que las universidades, sobre todo la UBA, porque en el caso de la UNS no hay mucho cuestionamiento respecto del flujo de fondos, tienen un portal donde uno puede conseguir información, si uno llama, nosotros somos periodistas locales, digamos, sabemos que si uno consigue la información, después te puede gustar o no las decisiones que se toman en el manejo de los recursos, pero la información es transparente. Ahí el foco del conflicto evidentemente es la UBA, ¿no? La Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene alrededor de 350.000 alumnos, creo. Puedo estar diciendo mal los números, ¿no? Pero es por lejos la más grande del país. Más politizada. La más politizada y la que siempre se sospecha, se señala de que ahí sí hay caja de la política, en especial del radicalismo porteño, que hay ñoquis, en fin, que hay una serie de negocios que sería deseable, si efectivamente son negociados, que se desactiven. Me parece que, pero si ese es el foco de la cuestión del gobierno de Milei, que apunte a la UBA. Porque al hablar de las universidades nacionales, está poniendo bajo el mismo manto de sospecha a muchas otras que tal vez no deberían caer en la misma bolsa. Y uno de los datos salientes de la movilización de ayer es que justamente estaba el radicalismo y el peronismo, históricamente confrontados, juntos con el mismo reclamo. ¿Esto tiene que ver con que hay intereses en común y hasta dónde se pueden sostener estos intereses en común? ¿Pueden llegar a derivar, por ejemplo, en estrategias comunes legislativas? Bueno, podría ser. Yo eso no me lo imagino tanto, pero sí encontró la oposición, por primera vez en estos meses, un eje que puede ser un denominador común con un sector de la población que, insisto, ha acompañado a Milei en las últimas elecciones. Encontró en el tema de la educación pública, es un tema muy sensible en Argentina, un lugar desde donde entrarle al gobierno de Milei. Claro. Porque la discusión, la verdad que si se cortaron el INADI, TELAM, muchas otras decisiones que se han tomado en el Congreso o medidas que quiere aplicar Milei en la ley de bases, a la mayoría de la población me parece que eso no le afecta. Claro, pero no la conmovió como esto. Claro, la educación pública en Argentina es una vaca sagrada y es muy difícil de atacar por ahí. Por más que el gobierno diga que ellos defienden la educación pública, pero tienen ese defecto de base por algunas declaraciones que hizo el propio Javier Milei o alguno de sus referentes, como el diputado Alberto Venegas Lynch, hace poco, respecto del plantear la no obligatoriedad de la escuela primaria, ¿no? Bueno, hay declaraciones del propio Milei del pasado reciente o de alguno de los referentes de su espacio que no contribuyen a la idea de que la libertad avanza defiende fervientemente la educación pública e insisto, ahí la oposición encontró una cuña para meter. Y llevándolo al lenguaje boxístico, ¿es el primer golpe certero que recibe Milei desde que asumió? Es el primer golpe certero. No sé si es un golpe para dejarlo groggy o de knockout, digamos. La semana que viene, porque estamos hablando acaloradamente de otro tema, y este tema pasa de largo, o empiezan a aparecer algunos fondos y el tema se calma. Pero bueno, sí, te diría que sí. Es el primer golpe que creo yo que acusa la administración de Javier Milei. De nuevo, no, que soy repetitivo, porque hay gente que está dispuesta a seguir acompañándolo, pero que en este tema no le gusta cómo lo está manejando. Y además hay un denominador común entre Milei y otros mandatarios cuando tienen una primera o una fuerte manifestación popular en contra, de desprestigiarla o de descalificarla de alguna manera en lugar de, no digo capitalizarla, pero verla de una forma un poco más constructiva.
dialoguista, ¿no? Bueno, y además, una cosa es criticar, cuestionar y ser durísimo con la propia política, con la casta, con el Congreso, con los periodistas, porque la institución del periodismo también está muy desprestigiada en Argentina, esto lo sabemos nosotros, los sindicatos ni hablar, y hay muchos otros sectores que sufren un gran desprestigio, por razones, en muchísimos casos válidas, ¿no? Un gran desprestigio en la población argentina, pero no es el caso de las universidades. No. Por eso, insisto, está atacando un lugar que no sé si le conviene ir por ahí. En todo caso, que no sea en todo caso será para el momento del bisturí, no el de la motosierra. Claro, ayer alguno decía, eligió el enemigo equivocado, ¿no? Porque despertó un monstruo, que es justamente la juventud movilizada. Exactamente. Despertó un monstruo, pero bueno, no sabemos cuántos pasos más va a dar este monstruo, ¿no? O sea, tiene tiempo todavía de corregir, de enfriar el tema, el gobierno de Javier Milei, y tratar de que esto haya sido un episodio que con el paso del tiempo tal vez quede diluido. O no, pero bueno, naturalmente hoy no lo podemos decir. ¿Y qué puede pasar ahora en el Congreso, por ejemplo, con la ley de bases? ¿Esto va a repercutir? ¿Es un obstáculo más para aprobar alguna ley? En la discusión seguramente muchos legisladores o bloques van a plantear en la ley de bases, van a pedir cosas vinculadas con la educación para que el tema permanezca vivo, o más presupuesto, o agregar o no sacar tal o cual cosa que esté dispuesta en esa ley o de la cual carezca esa ley. Este debate la oposición me imagino que va a tratar de mantenerlo vivo en la discusión pública lo más que pueda, pero no sé si va a incidir directamente en que se apruebe o no, porque hay otro tipo de intereses, me parece, que tiene que ver en buena medida con los acuerdos políticos, con los sectores más afines a la Libertad Avanza, como puede ser el PRO en general, o con los acuerdos que puede hacer la Administración Central con las provincias. Claro. Lo otro puede quedar en lo discursivo, pero que se apruebe o no la ley, me parece que tiene más que ver con la negociación del toma y daca clásico de la política, le guste o no le guste al gobierno de la Libertad Avanza, y ahí se verá si la ley prospera esta vez o no. Es parte de la estrategia a futuro. ¿Se ha visto algo? No sé si por ahí se puede mantener. Desatar ese paquete y empezar a por ahí buscar por fuera algunas leyes, no un paquete, sino, bueno, saco esto y lo trato diferenciado del todo el paquete de ley ómnibus porque quizás es más redituable o más fácil de sacar. Si no pasa la ley de bases no le va a quedar otro remedio, ¿no? Que tratar de desagregar cada capítulo y discutirlo en particular, qué es lo que piden algunos bloques. El radicalismo plantea acompañar la reforma laboral que quiere Javier Milei, o por lo menos en buena medida de lo que plantea Javier Milei, pero quieren discutir la parte. Se habla, hay una versión de que justamente este capítulo de la reforma laboral podría ir en paralelo con la ley de bases. Eso va a formar parte de las negociaciones que vamos a ver en los próximos días, seguramente va a haber mucho foco en eso. La ley de bases es muy ambiciosa como proyecto, como pretensión política, más allá de si uno está a favor o en contra. Me refiero a que plantea modificar demasiadas cosas juntas. Y eso nunca es tan sencillo, menos con tan poco respaldo, con tan poco voto propio en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Me imagino que sí, que si no pasa la ley de bases ahora, que hoy te diría que no está muy claro que vaya a pasar, no va a tener otro remedio el gobierno de Javier Milei que ir planteando capítulo por capítulo, porque si no, su programa de gobierno no se va a poder cumplir. Justamente dentro de un mes y un día ha convocado Milei a los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo, ¿no? En donde hay algunos ítems que de alguna manera necesitan consenso. El tema del déficit es uno de ellos, etc. Este tema educativo es uno de los pocos que ha generado consenso, porque hasta hoy, por lo que dijo Adorni hoy, ¿no? Hasta la propia Libertad Avanza defiende la educación pública, más allá de algunos discursos y algunas cuestiones que se han dicho. Pero todos los partidos políticos dicen la educación tiene que ser pública en Argentina. Es como que hay, luego de tanta grieta, de tantas cosas que nos separan, hay un punto en común. Es la primera vez que uno dice, bueno, hay algo que une a todos los argentinos, y es casi el consenso absoluto de que la educación tiene que ser pública y gratuita. ¿Puede ser esto un comienzo de algo distinto? Yo creo que el éxito o no del Pacto de Mayo, que está planteado para el día 25 del mes próximo, va a depender mucho de lo que pase en los 2 o 3 días previos, una semana previa, digamos. Cómo llegue el clima político para ahí. No es sé muy volátil también. Todo es muy volátil. Lo que no habla bien, ¿no?, de los consensos. No, el propio Milei es volátil en sus decisiones. Absolutamente. Y hay que ver cuál es la discusión puntual de esos días y qué dice o deja de decir Milei que puede tener impacto
en su relación con los gobernadores. Yo sería cauto respecto de eso. Digamos. Me parece que la posibilidad de éxito de ese pacto de mayo, de que haya un consenso amplio, no absoluto, pero sí amplio entre gobierno central y gobiernos provinciales, va a depender de los últimos 10 metros, digamos, de la carrera. No creo que hoy, me parece demasiado arriesgado en una Argentina tan volátil decir una cosa por el estilo. Pero de todas maneras creo, como cuestión de fondo también, que la mayor demanda al gobierno de Javier Milei por parte de sus votantes tiene que ver con la economía, ¿sí? Y con la baja de la inflación y con que hay un montón de gente todavía muy dispuesta a sacrificarse y a hacer un montón de esfuerzos con tal de ver esa baja de la inflación y tratar de que la economía general de Argentina se estabilice en proyección. Milei tiene que ser exitoso en eso, para tratar de conservar, por lo menos para el futuro cercano, para el futuro de mediano plazo, para conservar una buena base de respaldo. Si logra eso, la buena base de respaldo la va a mantener, no indefinidamente, pero sí va a ganar bastante tiempo. Si eso no funciona, creo que todo el resto de las discusiones para la mayoría de la población son accesorias. Gracias, Maxi. A ustedes. Muy mal, ¿eh?